A muchas personas se les dificulta comprar una vivienda con los intereses que hay ahora. Las tarjetas de crédito los han subido por los cielos. Financiar un vehículo lleva a que se estén registrando muchos atrasos en los pagos. ¿Qué pasará con la economía estadounidense? Y por cierto, ¿qué impacto puede tener lo que ocurre con la China? Y al mismo tiempo un vistazo a un lugar donde ocurre un desastre en nuestro hemisferio, Argentina. Para eso, un invitado de gran nivel como es el economista Isaac Cohen. Isaac, muchísimas gracias por acompañarme. ¿Cómo estás? Un placer, como siempre. Pedro. Es un recorrido de cómo estás viendo ciertas partes del mundo en el aspecto económico. Me gustaría que habláramos un poco de Estados Unidos, de China, de Argentina, y empezamos aquí en casa. ¿Cómo ves las cosas con las últimas novedades? Bueno, comenzando por Estados Unidos, estamos viendo que la economía de Estados Unidos sigue fuerte. La inflación se ha moderado, eh, de manera que lo que es muy respetable que está ocurriendo es el hecho de que los precios han bajado, pero sin lesionar el empleo. La economía sigue generando bastante empleo y eso hace que se mantenga vigorosa a pesar del freno que le ha puesto el Banco Central, porque el Banco Central ha frenado la economía subiendo la tasa de interés. Y hay sectores que están afectados, por ejemplo, la vivienda, pero otros sectores se han logrado salvar en ese sentido. Y ahora, mañana tenemos el gran discurso del presidente de la Reserva Federal en Jackson Hole, Wyoming, que hace cada año, y hay mucha expectación para ver qué rumbo va a tomar la política monetaria de aquí en adelante. Qué raro, ¿verdad, Isaac? Porque históricamente, por lo menos en las últimas décadas, aumento de tasa de interés no solo frena la economía, sino que desmantela el mercado. Bueno, no desmantela, pero generan bastante desempleo. Efectivamente, y es que lo que parece es que la economía tiene un vigor saliendo de la pandemia. Había mucho gasto reprimido, la gente había ahorrado bastante, empezó a gastar fuerte, sobre todo en servicios, y eso hizo que la economía recuperara muy rápidamente su vigor sin lesionar el empleo, porque efectivamente para corregir la inflación muchas veces lo que hay que hacer es generar desempleo. Y eso afortunadamente en esta oportunidad no lo estamos viendo. Y a un plazo un poco más largo, ya pensando en el 2024, ya avanzado el año que viene, ¿cómo la ves? Bueno, el año que viene es un año delicado, es un año de elecciones en Estados Unidos, pero la idea es de que pues, a mediados del año entrante se haya corregido ya la situación de manera que la inflación haya llegado a la meta de 2%, donde la quiere bajar el Banco Central, y de ahí en adelante, pues entonces le tendrá que quitar el pie al freno y vamos a ver la evolución de la economía en condiciones más normales. Pero por de pronto se ha ahuyentado el fantasma de la recesión, porque recesión lo que quiere decir es desempleo. Claro, claro. Por cierto, con el cambio, digamos, en términos de la baja de los precios, como menciona Isaac, sacar el pie del freno significaría bajar las tasas de interés y eso le va a dar, obviamente, nuevamente musculatura al mercado de la vivienda, que ha perdido impulso, obviamente, porque es muchísimo más caro financiar la compra de una vivienda. Así es. Estábamos que la tasa de interés estaba para las hipotecas en alrededor de 3%. Está llegando a 7%. Uh-huh. O sea, si antes pagabas $600 de hipoteca, ahora te toca pagar 1,200. Nadie quiere vender su casa porque lo que pasa es que si la vendes y tenías una hipoteca de 3%, comprar otra vas a tener que pagar 7%. Entonces prefieres quitar la casa del mercado, eso ha limitado la oferta y por consiguiente los precios de la vivienda se han ido para arriba y las personas están menos dispuestas a comprar, precisamente porque la hipoteca está muy cara. Claro. Vamos a China, si te parece. Nos acostumbramos a un crecimiento impresionante y sostenido de la economía china, a un desarrollo extraordinario en el marco de ese sistema bipolar, ¿no? Un gobierno comunista y un sistema bastante de economía de mercado que ha generado, por supuesto, millones y millones de empleos, que ha generado muchos millonarios.
etcétera, etcétera. De repente llega el momento inevitable de que cambia el ritmo. ¿Cómo puede afectar al resto del mundo, aparte de lo que afecte, por supuesto, a China? Bueno, lo que pasa es que esta economía es la segunda economía más grande del mundo, por una parte, y por otra parte había venido creciendo a 2 dígitos. Más de 600 millones de personas en China salieron de la pobreza durante toda esa época, que fueron casi 20 años de crecimiento de 2 dígitos. Es casi un milagro económico. Pero viene la pandemia y la pandemia altera completamente todo el sistema. Y las medidas en China son muy estrictas y al abrir la economía nuevamente y levantar todas las sanciones que se pusieron para controlar la pandemia, la economía no recupera su vigor inmediatamente porque por una parte las economías industrializadas, que son las que consumen las exportaciones de China, están muy deprimidas y no están comprando lo mismo que compraban antes en China. Y por otra parte, en China se había alimentado el consumo a través del estímulo a la vivienda. Y parece ser de que la demanda de vivienda ha disminuido saliendo de la pandemia. Hay temor, hay precaución por parte de las personas y la demanda de vivienda ha bajado y esto ha comprometido a varios constructores de viviendas que están cayendo en quiebra y que están teniendo dificultades. Entonces tenemos una dificultad externa y una dificultad doméstica. Y esto afecta a la economía, pues segunda economía más grande del mundo. Hay países que dependen mucho del mercado chino. Estamos hablando de varias economías sudamericanas. Brasil, Chile, Perú, Uruguay, en fin. Son economías que dependen considerablemente del mercado chino. Y eso puede afectar a la economía mundial en su totalidad. Esto hay que verlo con una perspectiva de mayor plazo, porque vamos a ver cómo se logra recuperar. Por ahora no se ven medidas de estímulo como las que se dieron, por ejemplo, en 2008, cuando China sacó a la economía mundial de la recesión, porque empezó a gastar, pero considerablemente, a estimular la vivienda, a estimular la demanda, de manera que China logró servir de locomotora para sacar a la economía mundial de la recesión de 2008. Pero esta vez no es así. Cerramos en mis vecinos. La primera mitad de mi vida casi fue en Uruguay y siempre nos duele cuando viven las cosas que periódicamente les toca vivir en Argentina. Es una cosa increíble porque se hablaba, no, nunca va a haber una crisis como la de tal año. 5 años después tienen uno igual o peor. No, bueno, ya después de 2 de estas, no, Dios quiera, ahora son 20, 30 años, que 20, 30 años, la prosperidad dura un rato, y ahora están en la etapa de bandas saqueando negocios, el aumento inmenso de la pobreza, millones de personas que se caen de la clase media baja a la clase de menos recursos. ¿Qué ves como posible salida realista? Bueno, una inflación de 100% o más. O Más. sea, es una cosa, yo te diría que es el misterio del desarrollo latinoamericano. La séptima economía más rica del mundo a principios del siglo XX se vuelve la economía más complicada que hay en América Latina en este momento. Y eso es un proceso que viene, estamos hablando de casi 50 años, casi medio siglo tiene la Argentina de estar lidiando con este problema. Y yo diría que ahí los latinoamericanos tenemos que poner los ojos sobre eso, porque el modelo argentino pues va de cierta manera a anticipar lo que nos puede pasar a los demás países en América Latina. Y eso es muy arriesgado. Estamos en un periodo electoral en Argentina, por otra parte. Está decidiéndose quién va a suceder al gobierno. Hay un compromiso con el Fondo Monetario de mantener ciertas metas. El fondo acaba de prorrogarle el préstamo que tiene, que es más de 40 millones. Argentina es el principal deudor del Fondo Monetario. Y como tú sabes, un banco no puede restringir a su mayor deudor, Claro. porque eso no le conviene. Entonces el fondo ha moderado sus demandas y está flexibilizando un poco la posición con la esperanza de que las elecciones en Argentina pues abran la puerta a una posibilidad de una corrección de esta inflación de más de 100%
que está afectando, como tú muy bien lo dices, sobre todo a los sectores más pobres. Y lo triste, y lo hemos visto muchas veces del lado uruguayo, cuando tienes esos niveles de inflación, para bajarlo a un área, vamos a decir, dentro del mundo más real, la apretada del cinturón es súper dolorosa, donde corten nada más la mitad de los subsidios que tiene el gobierno argentino, los miles de millones de pesos que le dan a ciertos sindicatos para que no hagan ruido, para que estén, vamos a decir, cerca del gobierno, lo que va a pasar en las calles puede ser horrible. Efectivamente, y hay la situación también de que, por ejemplo, en el caso de Uruguay, es una economía que sufre mucho por la relación tan estrecha que tiene con Argentina. Y lo que le pase a la economía argentina de alguna manera va a afectar a la economía uruguaya. Y vamos a ver, ojalá que las elecciones en Argentina puedan abrir la puerta a una posibilidad. Escucho ahí a un candidato que dice que lo que hay que hacer es que hay que aprobar el dólar. Argentina ya trató de hacer eso y no funcionó. O sea, vamos a ver, yo estoy con mucha curiosidad sobre lo que puede pasar, pero también muy preocupado porque efectivamente la pobreza en Argentina ha aumentado como resultado de esta situación. Cierro con una variación de un dicho popular en Uruguay. Se dice: cuando escuches a Argentina tosiendo, prepara la maleta para ir a la emergencia del hospital. Porque nos contagian rapidísimo. Así es, Es un así tema es. muy grande, somos un mercado muy pequeño. Un gran abrazo, Isaac. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Otro grande, Pedro. Hasta luego, Pedro. Vale, encantado.